que mi Redentor vive y al fin me levantará. Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Mi corazón desfallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, deseando que regrese a reinar. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive. Con él me levantaré. Y con él me levantaré. Declare, sé que mi Redentor vive. Sé que mi Redentor vive. Con él me levantaré. Y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Qué bueno puede ser que tomemos un tiempo para darle un aplauso al Señor, a nuestro Redentor que vive. Primero les doy la bienvenida a todos, muy bienvenidos sean todos, los que son del discipulado y los que vienen de la parroquia o de otro movimiento, bienvenidos. Todos hemos venido aquí a celebrar al Señor, a recibir a nuestro obispo, a escuchar su enseñanza y a festejar por anticipado el primer año, ¿no?, de que lo tenemos como obispo. Y siempre para nosotros es una alegría que esté el obispo. Pero fuera de toda formalidad y de toda palabra que no tengo, quiero decirte, Gabriel, para nosotros sos una gran bendición. Sos una bendición para la iglesia, sos una bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, y lo que Dios puso en tu vida para darnos a nosotros, para enriquecernos, es de Él, pero Él te lo dio a vos para que vos lo transmitas. Y la idea, la buena idea que Dios te dio de hacer un sínodo para traer una reforma, para sanar, para restaurar y para reedificar la iglesia de la diócesis.
es una idea del Espíritu Santo. Todas las buenas ideas son ideas del Espíritu Santo. Y estamos tan agradecidos al Señor que Él te haya puesto como obispo y como padre, y también que te dé todas estas buenas ideas. Bienvenido, querido padre, querido hermano y querido amigo. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Bueno, buenas tardes a los muchos que nos saludé. Gracias por la bienvenida. Para mí siempre es un gusto poder estar en toda asamblea, en todo encuentro, en todo espacio de celebración de la iglesia. Hoy fue un día donde hubo muchísimas actividades. Fue tempranito el encuentro de los catequistas, de ahí salté a un encuentro que se llama Entretiempo en la Casa del Bosque, de ahí salté a un encuentro cura brochero donde había matrimonios, de ahí volví al encuentro de catequistas y acá estoy con ustedes en esta tarde compartiendo alguna enseñanza, así como es un gusto poder dejar con un matiz de mayor predicación y enseñanza directamente espiritual. Cuando hacemos un retiro, tuvimos un retiro hace poquito tiempo, también me gusta en el marco de lo que organizan las familias carismáticas en este discipulado para aquellos que lo hacen completo, varios de ustedes y algunos que han venido a una charla particular, poder compartir algún tema. Di vueltas con respecto a qué tema poder encarar y me pareció importante encarar un tema que tiene que ver con una figura fundamental para la vida de la fe, que es la figura del apóstol San Pablo. Y lo defino así como aquel que es apasionado por Cristo y su Evangelio. Con lo cual, siempre que vemos un buen discípulo, una buena discípula, Señor Jesucristo, son también modelo y actúan como una suerte de espejo para el camino de nuestra vida. Algunos santos son más conocidos, otros menos. Este se trata de un santo conocido y que tiene un elemento muy particular de importancia porque es un instrumento que Dios eligió para transmitirnos parte de la Escritura, de la palabra. Porque San Pablo es un verdadero instrumento del Señor, inspirado por Dios para transmitirnos nada más y nada menos que la palabra de Dios. Pasaron muchos años en un contexto sociocultural y religioso totalmente distinto, y entonces esta charla lo que busca es cómo, de alguna manera, acercar la distancia cultural que puede haber para que así como Pablo fue fiel en su momento, nosotros podamos ser fieles hoy, que nos toca un tiempo muy distinto en algún aspecto y en otras cuestiones medio parecido también, digamos, ¿no? Porque las cosas se van como reeditando en el tiempo, ¿no? A nosotros nos pueden asustar algunas cuestiones de la cultura de la muerte de nuestro tiempo, nuestro marco social, pero no son nuevas. Claro, en la época de Pablo no había redes sociales, ¿no? Entonces por ahí las cosas no se transmitían en la forma que hoy se transmiten en nuestra realidad. Pero elementos de la cultura de la muerte o enemigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hubo desde el momento que el Señor se encarnó. Entonces hay cosas que son reeditadas en perspectivas distintas, pero la dinámica para nosotros tiene que ver con esto de ver en Pablo un espejo de nuestra vida. Nosotros, de alguna manera, estamos llamados a ser Pablo en el aquí y ahora de nuestra vida, de nuestra historia. Por eso vamos a hacer una pincelada de la vida de Pablo para tomarle el gustito y evidentemente aquel que quiera profundizar, lo más importante, ir a leer sus cartas, ir a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el que quiera profundizar más puede hacer algún curso en el CEDIER, puede de manera particular hacer alguna materia que
tenga que ver directamente con esta figura central para el pensamiento cristiano. Prendo el aparato, ahí lo prendí, a ver si anda. Ahí está. Un intento de introducción a la vida y a la teología de Pablo. Pablo tiene algo muy particular. Viene de dos mundos. El mundo judío y el mundo griego y romano. En su cabeza, en su corazón, hay como dos culturas muy fuertes y muy presentes. Y como figura relevante del cristianismo primitivo, tiene dos características fundamentales. Es pastor y es teólogo. Busca reflexionar sobre el misterio de Cristo. A veces cuando uno habla con un judío, los judíos en general le agarran más escozor la figura de Pablo que la misma figura de Cristo. Ellos pueden verlo a Cristo como un profeta. ¿Cristo era judío? Hasta el tuétano era judío, digamos, ¿no? Entonces lo ven como un profeta que en algunos puntos tiene un pensamiento distinto, pero esto no era tan raro en aquella época. A Pablo, un judío muy observante, lo ve como alguien realmente que les complica la vida. ¿Por qué? Porque va a ser Pablo el que haga la reflexión profunda para decir, este profeta no es un simple profeta, sino que este profeta, ¿quién es? Claramente el Hijo de Dios. La reflexión profunda, si bien Jesús lo plantea en los evangelios, la reflexión teológica la hace Pablo. Entonces, para un judío observante, la figura de Pablo termina siendo como más complicada. Está caprichoso este. Pásame, Tomás. Primer mundo, el mundo judío. Pasamos. Romanos 1:11. Entonces me pregunto, dice Pablo, ¿Dios habrá rechazado a su pueblo? Nada de eso. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Las credenciales de Pablo son bien judías. La que sigue. 2 Corintios 11, 21 a 22. Dicen que hemos sido demasiados débiles, lo admito para mi vergüenza, pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Fíjense el orgullo que tiene Pablo de ser de regambre judía. Seguimos. Filipenses 3, 5, 6. Circuncidado al 8º día, de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo, por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Pablo no vacilaba en dejar en claro su identidad de judío. Pasamos. El segundo mundo, greco-helenístico romano. Vieron que ahí entre los griegos y los romanos no hay a veces una división muy clara. ¿Por qué? Porque políticamente triunfaron los romanos, cronológicamente. Pero culturalmente, ¿quiénes triunfaron? Los griegos, porque toda la influencia griega pasó directamente a Roma. Entonces, metemos todo en el mismo paquete, lo griego, lo helenístico, con lo romano. Y Pablo es justamente parte de este mundo. Vamos a ver solo un texto. En el libro de los Hechos. Al oír estas palabras, el centurión fue a informar al tribuno. ¿Qué va a hacer?, le dijo. Este hombre es ciudadano romano. El tribuno fue a preguntar a Pablo, ¿tú eres ciudadano romano? Y él le respondió, sí. El tribuno prosiguió, a mí me costó mucho dinero adquirir esta ciudadanía. En cambio yo la tengo de nacimiento, dijo Pablo. Inmediatamente se retiraron los que iban a azotarlo y el tribunal se alarmó al enterarse de que había hecho encadenar
a un ciudadano romano. Fíjense, el tribuno que tenía el poder había agarpado para tener la ciudadanía romana, y lo iba justamente a hacer castigar a Pablo. Pablo no solamente tenía ciudadanía romana, sino que la tenía de nacimiento, porque había nacido justamente en Tarso, que es una ciudad capital de una provincia romana. Entonces, lleva en su ADN el mundo judío y el mundo greco-helenístico. Pasamos. Primera actividad, pastor, con 3 actividades que se repiten en sus cartas y en los hechos. Anuncia y evangeliza. Esta es una constante. Es un apasionado por Cristo y en la pasión por Cristo no deja de anunciar. Segunda, funda, crea comunidades. Cuando uno ve un mapa y busquen en la Biblia después los mapas de los viajes paulinos, haga el recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles y va a ver cómo Pablo constantemente va creando, fundando comunidades. Tercero, sostiene y acompaña a estas comunidades. Fíjense las 3 tareas entonces del pastor: anunciar, fundar y sostener. Y cuando digo pastor no lo diga solamente de cura o de ministro ordenado. Cuando le digo de pastor lo digo a cualquiera de ustedes que está bautizado, que son sacerdotes, profetas y reyes. En cuanto reyes son pastores. Anunciar, fundar y la más difícil de todas, sostener. Sostener el camino de la fe siempre termina siendo lo más complicado para uno o para los demás. El anuncio nos puede brotar en un tiempo fuerte. El tema de fundar no es tan complicado. Uno agarra un poco de gente entusiasta y funda. Después, sostener lo que se fundó a veces es más complicado, ¿no? Ahora el padre Bachi, que va a ser párroco dentro de poquito, por ahí va a venir un grupo de gente. Padre, queremos hacer el grupo de los adoradores de los días martes, a las 3:15 de la mañana, y vienen 20. Y él va a tener que decirle que sí, que no, quieren adorar 3:15 de la mañana, digamos, son 20. Y entonces le da la llave. Pero de esos 20, probablemente el primer mes allá estén los 20. El segundo mes por ahí haya 15, segundo mes 10. Y después ya estemos buscando a ver quién va a tener la llave, digamos. Y si no, el padre Bachi va a tener que ir a asumir el compromiso. 3:15 de la mañana, los días martes, ir a adorar al Señor al templo. Esto es un ejemplo jocoso, pero los que tenemos el ministerio pastoral experimentamos. Y lo digo también a los papás y a las mamás, y lo digo a los que tienen tareas educadoras también en un ámbito no directamente religioso. ¿Cuántas veces realmente es complejo poder sostener? En esto Pablo es un maestro. Es un maestro. ¿Por qué? Y porque uno ve justamente por qué las cartas se repiten. Funda, hay una primera carta y en algunos casos hay una segunda carta, porque se involucra, diríamos en terminología nuestra, y no deja a las comunidades tiradas, sino que se va a hacer cargo de las dificultades. Por ejemplo, la comunidad de Tesalónica le bajó línea con respecto al tema de la vida eterna y el fin del mundo, levantar la mirada, no tener... ¿Y qué pasó? Algunos se pasaron de mambo y ¿qué dijeron en la comunidad tesalónica? Bueno, si llega el fin del mundo, llega la vida eterna, no laburemos más, dijeron. Eran piolas. Y ahí alguien le dijo a Pablo, antes de que Pablo llegaran, y a Pablo le saltó la chapa. Y entonces tuvo que componer la segunda carta a los tesalonicenses para poder corregir a esta comunidad, que en algunos miembros se ha habido un poco de mambo, y claramente decían, bueno, comamos y bebamos, festejemos, ¿no? Listo, total, ya viene la vida eterna, ya viene Cristo en la parusía, por una mala interpretación de la primera.
la comunidad de los Corintios. ¿Cuántos dolores de cabeza le dio a Pablo? ¿Cuántos dolores de cabeza le dio a Pablo? Y sin embargo mantuvo claramente la actitud de sostener. Entonces, anunciar, fundar, sostener y acompañar son tres actitudes del pastoreo de Pablo que nosotros hoy, queridos hermanos, tenemos que actualizarla en nuestro tiempo y en nuestra historia. Segunda actividad. Como teólogo, en cuanto que piensa y repiensa el misterio de Dios y de Cristo de distintos ángulos y perspectivas. Y acá, fiel a los dos ámbitos culturales. El trasfondo filosófico greco-helénico no le tiene miedo al pensamiento de los filósofos de su época. Al contrario, lo va a tomar y va a buscar anunciar desde ahí. Y por supuesto, la matriz judía. Esto nos enseña, en la línea de lo que él mismo dice en una de sus cartas, me hago todo con todos para poder ganarlos a todos. Y este tendría que ser un elemento muy fuerte de nuestra dinámica de anunciar el Evangelio de Cristo. No para vaciar el mensaje, no para licuarlo, sino para tener presente cómo hago entendible el Evangelio de Jesús a esta persona en esta circunstancia, a esta persona en tal o cual situación. Pablo fue un maestro de hacerse todos con todos, logrando como una especie de licuadora meter toda su perspectiva de formación greco-helénica romana y presentando el misterio de Cristo que tenía su origen claramente en la matriz judía. Nosotros por ahí no tenemos que inventar nada nuevo, pero sí tenemos que hacer el mensaje que ya está claro en sus elementos esenciales en la Sagrada Escritura, hacerlo entendible al hombre, a la mujer de hoy. Y esto implica claramente hacernos todos con todos. Entonces, no compartir necesariamente lo que el otro piensa. Pero eso, bueno, a ver, ¿cómo nos sentamos para hablar el tema de la vida con esta persona que tiene una perspectiva abismalmente distinta a la que yo tengo por estar marcado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo hacer? Pedir la gracia particular de Dios para poder transmitir en este contexto el mensaje de Dios. Cuando hay personas resentidas por alguna dificultad objetiva y real que experimentaron en la iglesia, yo tengo que tenerlo presente esto. Voy a querer presentarle el misterio de Cristo a Pirula, que tuvo tal problema en tal institución de la iglesia, con tal persona de la iglesia, y es objetivo y es real. Entonces hay una carga en el corazón de esta Pirula que yo tengo que tener presente a la hora de transmitir el mensaje de Cristo. Hacerme todo con todos implica justamente esto. Por ahí ahora el esfuerzo no es tanto desde lo teológico o filosófico, sino más desde la perspectiva de la sensibilidad del otro para que el otro pueda captar realmente el misterio de Cristo. Seguimos. ¿De qué fuentes disponemos para conocer la vida y el pensamiento del apóstol? Tenemos 5 fuentes principales para el que quiera profundizar y conocer a Pablo. La primera son sus cartas, las cartas que Pablo escribe. La segunda es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que es el libro que está después de los 4 evangelios, en el orden de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después aparece Hechos, que en realidad lo escribe el mismo Lucas. Es como una especie de un evangelio que tiene como 2 partes, o Hechos sería la segunda parte de los evangelios porque nos narran los inicios de la primitiva comunidad cristiana. Y el que escribe es el mismo
autor del tercer evangelio, del evangelio de Lucas, ¿no? Y en ese sentido tenemos sobre todo la segunda parte del texto del libro de los Hechos, tenemos muchísimos elementos de la tarea, de la vida y la misión de Pablo. Tercero, algunos datos de la arqueología. La arqueología nos da datos interesantes, algunos se pueden corroborar, otros no. La cuarta fuente son los libros apócrifos. ¿Los libros apócrifos son Biblia? ¿Son palabra de Dios? No. No son ni inspirados ni canónicos. Sin embargo, los libros apócrifos nos dan algunos datos interesantes que nos pueden servir para reconstruir parte de la historia bíblica y sobre todo de la primitiva comunidad cristiana. Hay un libro que se llama Los Hechos de Pablo. Los Hechos de Pablo, que es un libro apócrifo, no es el libro de los Hechos que tenemos en la Biblia. Y describe su relación con una consagrada que se llamaba Tecla, una de las primeras. Entonces, incluso a veces está el título de Los Hechos de Pablo y de Tecla. De ahí viene cómo se la encomienda a él para que la prepare y sea una consagrada al Señor. No querían hacer de la presentación de Pablo como una figura muy atractiva. De ahí vienen que era viejo, pelado y feo, digamos, ¿no? Hay muchos elementos incluso en las imágenes de tipo arqueológico que lo presentan a Pablo así. Para que Tecla no se pudiera enamorar o estar tentada de querer salir con Pablo, en la imaginería de aquella época lo presentan como petizo, viejo y pelado. Y hay algunas imágenes donde, y eso medio que se transmitió. Tenemos algunas pinturas antiguas que quedaron en esa dinámica donde Pablo, para no tentar a la joven consagrada Tecla, era viejo, pelado y feo. Es divertidísimo, Los Hechos de Pablo y de Tecla. Hay alguna edición en español, yo la leí en inglés, digamos, y realmente con muchos detalles novelescos, es sumamente divertido para una noche de insomnio. Y después, los santos padres y los escritores eclesiásticos. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, se leía las cartas paulinas todas las semanas. No había Netflix, ¿no? Obviamente en aquella época ni había tantas cuestiones para hacer. Todas las semanas leía las cartas paulinas. Cuando uno lee los escritos, ve claramente cómo San Juan Crisóstomo vibraba con Pablo en circunstancias nuevas y distintas, ya con el imperio instalado, bueno, en la transición justo le toca a San Juan Crisóstomo, la perspectiva, digamos, paulina la tiene metida a fuego, porque leía y buscaba realmente vivir de estas cartas. Seguimos. Algunas discrepancias entre sus cartas y Hechos de los Apóstoles. Pasemos esto más rápido. A ver, pásalo. Sí, pasamos. ¿Pasamos? Sí. Pasamos. Digo lo que pasé rápido, por una cuestión de tiempo. No tenemos total coincidencia entre los datos de las cartas y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos algunas pequeñas diferencias. ¿Vieron como cuando nos pasan los evangelios? Uno va a la versión del Padre Nuestro de Mateo y la versión del Padre Nuestro de Lucas, son diferentes. Vamos a escuchar las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas, son diferentes. ¿Por qué? Esto es básico. En aquella época no había ni iPad, ni iPod, ni ningún tipo de cuestión de grabación, y el Señor o los Hechos de Pablo se iban transmitiendo en los pliegues de la memoria, digamos. En los pliegues de la memoria. Después de acontecidas ciertas cuestiones, se dieron cuenta que tenían que empezar a poner por escrito, digamos, pero no en el momento exacto donde iban aconteciendo las situaciones. Era evidente que Pablo nunca se le dijo que era un inspirado para escribir la Biblia. Podría tener conciencia de ser un siervo y un inspirado de Dios, pero no para poder escribir la Biblia. Entonces, cuando uno revisa algunas referencias en las cartas, con respecto a los hechos hay diferencias, pero ninguna diferencia es
teológica esencial. Son diferencias de detalles. Vamos a ver un intento de cronología de la vida de San Pablo. Nacimiento entre el 7 y el 10 después de Cristo en Tarso de Cilicia, capital de la provincia de Cilicia. Es una ciudad que existe en la actualidad, es una ciudad pequeña en este momento. En aquel momento era una ciudad importante que comunicaba el Extremo Oriente con el Cercano Oriente y con lo que hoy nosotros denominamos Europa. Una ciudad, diríamos nosotros, muy cosmopolita, con lo cual la cabecita de Pablo de conocer gente y realidades de distintos lugares ya estaba metida desde acá. Alrededor del 30-32, la conversión en el camino de Damasco y la primera visita de Jerusalén. ¿Recuerdan el episodio? Lo narra el libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. 3 veces cuenta San Pablo su conversión en el libro de los Hechos. Y en sus cartas, Filipenses y Gálatas, nos da algunas pinceladas. No lo cuenta como un hecho puntual así, sino que son algunas pinceladas que nos va dando con respecto a este momento fundamental que es el momento de su conversión, pero entendida en perspectiva de vocación. ¿Por qué? ¿Porque Pablo era un ateo? ¿Era un creyente? ¿Un creyente convencido? Profundamente. Era un israelita, un judío, un hebreo de pura cepa. Y en lo que afirmaba en positivo, nosotros lo seguimos viviendo y afirmando. ¿Por qué sacamos nosotros el Antiguo Testamento de la Biblia? No, es parte de nuestra identidad. Entonces, cuando decimos conversión, tenemos que tener cuidado que no se trata de la conversión de la vida sin Dios, de la vida torrante, a la vida con Dios y en el camino de Dios, sino que es una conversión en la línea de la vocación y la profundización, porque él de hecho marca con claridad que nunca reniega de su ser judío. ¿Por qué? Porque es parte de su identidad. Lo profundiza de una manera totalmente nueva, donde Cristo irrumpe de una manera totalmente luminosa. Entonces, la palabra conversión en Pablo siempre la tenemos que entender desde la perspectiva de profundizar la vocación. ¿Se entiende esto como categoría? Porque es importante. Seguimos. 48, inicio del primer viaje misionero. Seguimos. Alrededor del 49, el segundo viaje misionero. En el 54, pasa cierto tiempo que él reside en Éfeso y en Corinto, el tercer viaje misionero. 58, regresa a Jerusalén y tiene la experiencia justamente de la prisión, lo que escuchábamos del tribuno. Él va a Jerusalén y el cuarto viaje, seguimos, ya es después de la prisión en Cesarea, es cuando va directamente a Roma alrededor del año 60. Del 62 al 64 está en prisión en Roma y, por último, muere o en el 64 o en el 67 en el martirio en Roma bajo el emperador Nerón. No sabemos. Son datos que no podemos terminar de cerrar. Hay estudiosos que se juegan por el año 64, otros se juegan por el año 67. ¿Pasa por ahí la salvación? No, listo. Así que podemos seguir viviendo nosotros sin saber si fue en el 64 o en el 67. Un intento de cronología. Hay muchas discusiones interesantes para la crítica, para la historia, para la investigación exegética, pero no se juega la salvación de nadie en estas investigaciones de tipo histórica. Avanzamos. San Pablo compone cartas o epístolas. ¿Qué es una carta? ¿Qué es una epístola? Lo que tenemos que recordar siempre, a diferencia de cuando leemos los evangelios, que las cartas siempre tienen un contenido parcial. Un evangelio es un tratamiento más o menos
general y total de la presentación, en este caso nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, que fue el primero que escribió, empezó prácticamente con el ministerio público de Jesús. Mateo y Lucas, que escriben después, dicen, bueno, este es que es Dios y que muere y resucita para salvarnos. Che, es interesante ver cómo nació. Y ahí tenemos, en Mateo y en Lucas, los relatos del nacimiento de Cristo. Y Juan, que escribe un poquitito más allá, che, este que es Dios, ¿de dónde viene? ¿No? Y se acuerdan del prólogo de Juan. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Se va al seno de la Santísima Trinidad. Dice, che, este en algún momento salió, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Un poco, fíjense entonces que a medida que se va profundizando, la fe se va planteando con más claridad y de manera total. Eso con los evangelios. Las cartas siempre tienen un tratamiento particular, como pasa hoy con un mail, como pasa hoy con un WhatsApp, como pasa hoy con cualquier cosa. Si yo le tengo que mandar un WhatsApp a Teresa o a Daniel, no le digo que soy el obispo de Mar del Plata y que tengo mi mamá y mi papá, y no, le digo, che, ¿a qué hora empezamos? Digamos, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre es absolutamente parcial. Con las cartas acontece exactamente lo mismo. Las cartas de Pablo presuponen ¿qué cosa? Un conocimiento previo y en la mayoría de los casos una fundación directa por parte de él y problemáticas que él abordó de manera directa en reunión de comunidad, en alguna celebración eucarística y todo esto. Entonces, cuando aparece una primera carta o una segunda carta, se están tratando algunos temas, pero no todos los temas. Con lo cual esto implica que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de leer una carta y pensar que todo queda arreglado, definido por tal o cual problema. Vieron que a veces se le insiste a Pablo que con la comunidad de Corinto, por ejemplo, era muy insistente con algunas cuestiones que tenían que ver con la sexualidad. Entonces pareciera que a Pablo le interesa solamente las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Y en realidad no es así. ¿Qué ocurría en Corinto? Corinto era una ciudad que no solamente tenía un puerto, sino que tenía 2 puertos. Los puertos en general, sobre todo en la antigüedad, eran ámbitos propios para una cultura un poco más promiscua, ¿no? Entonces, no solo un puerto, sino 2 puertos. Venían los muchachos después de 7, 8 meses de navegar y tenían que hacer sus llamadas, en algún momento, visitas a algún lugar, y entonces el desenfreno sexual era muy fuerte, que se veía además profundamente reforzado porque estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Todavía está en la montaña del costado, del puerto de Cencreas, ahí al costado de Corinto, una montaña donde estaba el templo de Afrodita, y en el templo de Afrodita, ¿qué había? Había un montón de hieródulas, prostitutas sagradas. Los muchachos bajaban del barco, ¿qué hacían? Iban a rendir culto a Dios, digamos, ¿no? Se entiende muy bien. Obviamente, un culto totalmente pagano, digamos, en este sentido. Entonces, cuando Pablo tiene que ir contracorriente en la cultura muy metida de Corinto, tiene que reforzar ciertos temas que no necesariamente son los temas esenciales que él quiere transmitir. Pasamos. Pasamos rápido. Pasamos. Sí. ¿Cuántas cartas a los Corintios escribió Pablo? Fíjense lo que dice en 1 Corintios 5:9. En una carta anterior les advertí que no se mezclaran con los deshonestos. ¿Qué significa esto? Si la 1 Corintios habla de una carta anterior, no solamente tenemos la 1 Corintio, la 2 Corintio, sino que tenemos una Corintio -1. No sé cómo le ponemos, o sea, si llega a aparecer alguna vez, digamos, fíjense cómo esto deja reflejado el tratamiento parcial, digamos, ¿no? ¿Podría haber más cartas de Pablo? Sí,
perfectamente. Podría haber más cartas de Pablo que por distintos motivos no llegaron a nosotros. Las cartas siempre van tratando puntualmente esto. Acá trató este tema particular de que no se mezclaran con los deshonestos, que no lo desarrolla plenamente en la primera, sino que hace una referencia y que no lo toca en la segunda. Avanzamos. Fíjense los cortes, por ejemplo, que se ven en la carta a los Filipenses. Filipenses 3, 1, 2. Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. Y de repente, cuídense de los perros, de los malos obreros y de los falsos circuncisos. Pasa de la alegría a una advertencia muy, muy fuerte. Fíjense en 2 versículos. La que sigue, Tommy. En el capítulo 4. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes porque ellas lucharon conmigo en la predicación del Evangelio, junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y en el versículo 4 que retoma el tema que teníamos al comienzo. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense en el Señor. Es decir, que a veces, donde tenemos una sola carta, tal vez podamos tener 2 cartas. ¿Por qué? Porque en la transmisión, por motivos que nosotros desconocemos, unas llegaron por un lado, otras llegaron por otro, y por lo tanto, la estructuración que hoy tenemos como cartas inspiradas y canónicas pueden tener, obviamente, distintos formatos de base. En la carta a los Filipenses pareciera que hay 2 cartas distintas de Pablo que en algún momento quedaron juntas. Avanzamos. Un problema de puntuación, por ejemplo, en 1 Corintios 7:1. Cuando uno va al texto literal griego, que es lo que tenemos, acerca de lo que escribieron, bueno al hombre, mujer no tocar. Fíjense cómo traducimos eso hoy. Sin punto, sin coma, eso dice el texto griego. Acerca de lo que escribieron, bueno al hombre, mujer no tocar. La Biblia de Jerusalén lo traduce así. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. La Biblia del pueblo de Dios. Ahora responderé lo que ustedes me han preguntado por escrito. Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer. La Biblia latinoamericana. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es excelente que un hombre no toque a mujer alguna. 2 cosas les explico. Primero, acá no queda claro si los que afirman que no hay que estar con mujer son los corintios o lo está afirmando el mismo Pablo. No lo podemos saber por la puntuación. Entonces, ese es otro tema delicado que tenemos a la hora de traducir. De acuerdo a donde pongamos un punto, una coma, ver quién afirma o quién está realmente preguntando. Y por otro lado, el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, Pablo no está haciendo una teología del tema del matrimonio. Está hablando de los misioneros que se van a dedicar a tiempo completo a la tarea misionera. Algunos que lo interpretaron, y por ahí queda algún grupo medio reducido por ahí, de manera absoluta, plantean claramente una perspectiva negativa a la vida del matrimonio que se contradice con otros textos de Pablo, donde claramente la perspectiva de la unión del hombre y la mujer la asimila a la unión justamente de Cristo y la Iglesia, con lo cual le está dando una dignidad enorme y tremenda a lo que es la vida de pareja, lo que es la vida de matrimonio, lo que es la vida de familia. Acá Pablo está hablando a los misioneros que se van a dedicar a tiempo completo. Va a ser una complicación, porque no vas a poder viajar con la mujer y con los 7 críos, digamos, pues si te tenés que ir a una comunidad de otro lugar. Entonces, ver siempre, descubrir a quién se le está hablando y sobre qué se está hablando es fundamental para no malinterpretar a Pablo. Seguimos.
Seguimos, pasamos. Bueno, después, pasalos. Pasalo. Esto sí. Clasificación de las cartas paulinas. Hablamos de las protopaulinas, deuteropaulinas y pastorales. Las protopaulinas son las primeras de Pablo, como las más genuinas de él. Las deuteropaulinas, hay un núcleo de Pablo y hay algún tipo de influencia ya de algún discípulo de Pablo que ante la muerte del apóstol o el apóstol que estaría en algunos de sus viajes, en nombre de él pone alguna parte de las cartas que tenemos como paulinas. Y las pastorales son las cartas últimas. Vamos a ver cada una. Protopaulinas. Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, Filipenses, Filemón y Carta a los Gálatas. Estas son, junto con los romanos, son las primeras cartas de Pablo seguro. Algunas, como la carta a los Gálatas, en un contexto de total enojo. Pablo está recaliente con los Gálatas porque se dejaron seducir por unos que vinieron con otro evangelio. Y cuando uno agarra la carta a los Gálatas, primer renglón, el saludito, así de cortito, y después empieza leña, digamos, ¿no? El mismo tema, aquellos que quieren hacer pasar por el judaísmo a los que se convierten de corazón a Cristo, lo trata en la carta a los romanos. Pero en la carta a los romanos ya habían pasado algunos años, Pablo había madurado un poco, no se le soltaba tan fácil la cadena, y ya se había dado cuenta que la reflexión tenía que ser más profunda. Pero incluso hay textos hasta similares, pero que en la carta a los Gálatas lo hace recaliente, y en la carta a los romanos ya está mucho más tranquilo y mucho más aplomado en aquello que él quiere plantear. Seguimos. Las deuteropaulinas. Segunda Tesalonicenses, expliqué hoy el tema de la corrección que hace. Colosenses y Efesios, dos cartas que son hermanas prácticamente. Y las pastorales. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y la carta a Tito. Estas cartas, muy probablemente, por más que hacen referencia directamente a Pablo, están mucho más marcadas por el pensamiento de algún apóstol, de discípulo de Pablo. Pasaron algunos años y ante las nuevas realidades de la iglesia hay que responder según el pensamiento genuino del apóstol Pablo. Pasamos. Fíjense en la carta a los romanos, al final que dice: yo Tercio, que he servido de amanuense, los saludo en el Señor. ¿Significa que la carta a los romanos la escribió Pablo de puño y letra? ¿La escribió usted? Chabón, digamos, ¿no? No, pero la carta es de Pablo, es totalmente de Pablo. Pablo estaba al lado diciéndoselo. En la primera de Pedro, por ejemplo, en otro caso, ¿no? Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. El autor escribe a través de Silvano. Gálatas. ¿Ven estas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. Pablo se ve que era medio rústico para escribir, digamos, ¿no? Entonces, por más que era un tipo muy bien formado, las letras de Pablo eran más grandes o era medio chicato. Entonces, tenía que escribir con letras más grandes. En Colosenses, el saludo es de mi puño y letra, Pablo. Acuérdense de mis cadenas, la gracia está con ustedes. Es decir, que la carta la escribió algún discípulo de Pablo y la parte final la pone él. Segunda Tesalonicenses, el saludo es de mi puño y letra, esta es la señal característica de todas mis cartas, así escribo yo, Pablo.
¿Cuáles son los manuscritos más antiguos que tenemos de los escritos paulinos? Dos son los principales. El papiro 46. Estos son datos bien científicos, pero es interesante saber. Fíjense que este papiro está a la mitad en una biblioteca de Dublín y la otra mitad en una biblioteca de Estados Unidos en el estado de Michigan. Fíjense que ninguna de las dos son de la Iglesia Católica o de la, ¿cómo es el secretariado del Consejo Mundial de Iglesias? Sino que está en manos de particulares. Este manuscrito es de cerca del año 200, con todas las cartas paulinas, menos las pastorales, pero tiene la carta a los hebreos. Todo escrito en griego, y cualquier investigador que quiera ir, a pesar que está en particulares, puede tener acceso para estudiar estos textos de Pablo. El papiro 46. Y después tenemos el códice sinaítico y el códice vaticano, ambos donde están las 13 cartas completas de Pablo para poder estudiar. Pero fíjense que pasamos del 200 al siglo IV. El sinaítico está en el Museo Británico en Londres y el Vaticano está en los museos vaticanos en Roma. Estos son los textos más antiguos que tenemos en la actualidad. ¿Puede aparecer otro? Podría aparecer y estudiaríamos algún aspecto particular. Avanzamos. ¿Cuál es el centro de su pensamiento teológico? ¿Qué es lo fundamental que Pablo nos transmite? Y esto hay que decirlo con absoluta y total claridad. Cristo. Pablo tiene una obsesión y la obsesión de Pablo es la única obsesión que es buena, bien entendida, y es la obsesión de Cristo. La obsesión de Cristo mal entendida también puede ser, y no es bueno ahí, digamos, ¿no? Bien entendida, la obsesión de Pablo es claramente Jesucristo. Esto queda patente y hay que afirmarlo, porque a veces, por no haber entendido bien las cartas, se piensa que el tema fundamental del Pablo es la ley del Espíritu y la ley antigua. No es el tema central. O se piensa que para Pablo el problema central es el tema de la sexualidad, porque en algunos textos habla el tema de la sexualidad. No. O se piensa que Pablo lo único que hace es reflexionar con respecto a una antropología. Tampoco. O algunos piensan que el tema central de Pablo es la justificación por la fe y no por las obras. Todos esos temas aparecen después de afirmar lo central, que es la palabra Cristo, la palabra Jesucristo. Y lo vemos en algunos textos. Cristo aparece en las cartas paulinas más de 350 veces. Seguimos. Señor, referido a Cristo más de 250 veces. Es altísimo. La palabra griega Kyrios significa Señor en cuanto Dios, o se puede significar Señor también en el sentido cordial que le damos nosotros. Adelante Señor, adelante Señora, digamos. Pero fíjense las referencias que hay para el tema de Cristo. 350 veces Cristo, 250 veces Señor. Seguimos. Jesús más de 200 veces. Hijo de Dios menos 7 veces. Y Salvador aparece una sola vez en la carta a los Filipenses, pero aparece muchísimas veces salvación y salvar refiriéndose a Jesús. Esta terminología es fundamental y marca la centralidad del misterio de Cristo en la vida de Pablo. 350 veces, 250, 200 veces, 7. Una, pero el verbo salvar y el sustantivo salvación referido al tema de la fe, infinidad de veces. Seguimos. La muerte y la resurrección del Señor. Pablo se centra en esto de transmitir el misterio de Cristo en el tema pascual. No tenemos una Navidad según Pablo. Dijimos, tenemos Mateo y tenemos Lucas.
Pablo no se mete en este tema. La muerte y la resurrección del Señor. Vamos. 1 Corintios 15, 3 al 8, 16, 17. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado, resucitó al tercer día de acuerdo a la Escritura. Se apareció a Pedro, después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. El centro tiene que ver con la resurrección del Señor. Seguimos. 1 Corintios 6, 14. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. No solo Él, sino las implicancias de la resurrección de Cristo para nuestra vida. Romanos 19. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvado. Son perlitas, perlitas de la Escritura, de la palabra de Dios que Pablo nos transmite. Seguimos. La expresión en Cristo. Adelante. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Esta es una expresión muy propia de Pablo. Agregarle la preposición en antes de Cristo. En griego es igual que en español. En Christos, digamos, ¿no? De esta manera. Adelante. Gálatas 3, 26, 28. Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya que todos ustedes fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío, ni pagano, ni esclavo, ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Esta es una expresión técnica que deberíamos como incorporar nosotros. La vida en Cristo Jesús. La vida en Cristo. Lo profundo del misterio de la cristología metido en nuestro corazón. Seguimos. Otra expresión interesante, así como Pablo mete la preposición en antes de Cristo, también mete la preposición con antes de algunas palabras que hacen referencia al misterio de Cristo. Y lo vamos a ver en algunos textos. Romanos 6, 4, 6. Ahí aparecen dos veces la expresión. Por el bautismo fuimos, traduce el texto, sepultados con Él en la muerte para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Acá Pablo crea una nueva palabra, que es la palabra sinatefemen, que significa consepultados. Él crea la palabra justamente para marcar esto, cómo estamos tan metidos con la muerte de Cristo en la realidad de nuestra vida. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. ¿Cuál es la palabra original que está ahí? Con crucificado. No existía en el griego y Pablo la crea. En nuestra lengua no existe. Tal vez para traducir sería más lindo poner con guión, crucificado, para marcar la fuerza de estas palabras que crea Pablo, para marcar cómo Cristo, el misterio de Cristo, tiene que ver con nosotros y con nuestra vida. Vamos. Romanos 8, 17. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Lo mismo, con sufrimos,
con glorificados. Esto tiene mucha fuerza en el pensamiento teológico y lo mete directo con nuestra vida. El último, pero en virtud de la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo y el término técnico es concrucificado con Cristo. Cristo al centro de la vivencia de la fe en San Pablo. El misterio pascual y estas nuevas palabras que él conectan marcan con claridad cómo el centro del pensamiento de Pablo es Cristo y este Cristo debe ser transmitido. Vamos, Cristo transmitido en el anuncio del Evangelio. Esta es la pasión de Pablo. 1 Corintios 9, 16, 18. Anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa recibiría mi salario, pero si no lo hago por propia voluntad es que me es confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. Y este tema de la gratuidad, ¿se acuerdan del Evangelio de Mateo? En el discurso misionero, han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Lo que hemos recibido de Dios de manera gratuita, que es el anuncio del Evangelio, tenemos que transmitirlo de manera gratuita. Otro texto. En Hechos, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías, llevaban a Juan como colaborador. Esto se repite constantemente, puse un solo texto, pero uno ve el libro de los Hechos, desde el capítulo 11 en adelante, constantemente anunciaban la palabra de Dios, anunciaban el Evangelio de Cristo, y la palabra se iba difundiendo por el testimonio de Pablo y Bernabé, de Pablo y Silvano, de los que iban anunciando la palabra. Hechos 13. Los paganos al oírlo se alegraron, glorificaban la palabra de Dios y los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Y así la palabra de Dios se difundió por toda la región. Hechos 18:9. En una visión nocturna, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. Qué hermosa palabra esta, cuando estamos cansados, cuando estamos un poquito con quickie, para anunciar la buena noticia, cuando tenemos esos miedos humanos que nos limitan, es clarito, no temas, seguí hablando, no te calles, yo estoy con vos, nadie te puede hacer daño, en esta ciudad tengo un pueblo numeroso reservado. Esta es palabra para nosotros hoy. Es palabra para nosotros hoy. El último, 2 Corintios 4, 7, 11. Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario procede de Dios y no de nosotros. Por todas partes nos aprietan, pero no nos aplastan. Andamos con graves preocupaciones, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Continuamente nosotros los que vivimos estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, de modo que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Esto de llevar el tesoro en vasijas de barro. Somos vasijas de barro. Somos las vasijas de barro de Jesús y llevamos un tesoro que nos supera por todas partes en el mensaje del Evangelio. Para concluir, me quedaría y les comparto el mensaje de la alegría de Pablo. En este ser un apasionado por Cristo y la transmisión del Evangelio, la invitación
a vivir la alegría del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres. Estén siempre alegres. Lo que vimos un poquito hoy en Filipenses 3:1. Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. Alégrense en el Señor. Le da contenido a la alegría. No es la algarabía superficial y histórica, terrena, sino que tiene un fundamento profundo que toca la realidad de Dios. En el mismo Filipenses, el otro texto, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Esta alegría que pueda realmente marcar nuestra vida de discípulos y haciendo espejo con la vida de Pablo, que nosotros podamos realmente apasionarnos siempre en el encuentro con Cristo y poder realmente transmitirlo a nuestros hermanos. Y por último, un texto de la segunda carta a los Corintios, al final, capítulo 13, versículo 13, donde el saludo del Señor es un saludo trinitario, el saludo de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Qué lindo el testimonio trinitario que Pablo nos da en esta carta, que nosotros lo incorporamos fuertemente en la liturgia, pero que tiene un origen directamente bíblico y es base de la reflexión teológica de Pablo, que no explica la Trinidad, pero que claramente en este y en otros versículos de conclusión y algunos de inicio de alguna de las cartas, justamente en el saludo, nos transmite esta fe trinitaria que es absolutamente clara para todos nosotros. Los invito a que le digamos todos juntos, lo vamos a hacer primero en voz baja, después en voz mediana y después en voz bien fuerte como parte de nuestra identidad trinitaria. Más baja, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Subimos a voz normal. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Con mucha fuerza. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Y ahora sí, sentaditos como estamos, le doy la bendición del Señor en esta tarde, en esta noche ya, que juntos hemos compartido para espejar nuestra vida en la vida de Pablo y como Pablo, por intercesión de Pablo, con la gracia de Jesucristo en nuestro corazón, poder ser apasionados por Cristo y apasionados por la transmisión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, descienda sobre sus familias, sus amigos, las personas